Estimado docente y compañeros, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo de parte de Iván Rea, estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. En esta ocasión nos vamos a permitir justamente dar a conocer el informe de la práctica de laboratorio con el tema aplicación experimental del principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Para ello, tenemos justamente en pantalla el modelo del informe de la parte experimental, en la cual estamos mencionando justamente el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Como primera parte, tenemos un objetivo bastante fundamental en la cual hablamos o mencionamos que vamos a comprobar de manera experimental los principios de Pascal y de Arquímedes. Para ello hemos necesitado algunos materiales para poder desarrollar justamente la parte experimental. Como ello podemos observar un picayelo, una aguja de coser grande, una pinza para sujeción, un mechero de Bunsen o en nuestro caso utilizamos una lámpara de alcohol, una jeringa de plástico de 10 ml, hilo de nylon, un trozo de hierro, la parte de lo que es el dinamómetro, una probeta de 500 mililitros, agua y un soporte universal. Podemos observar aquí en la esquematización justamente los materiales que nosotros hemos podido utilizar para el desarrollo de la parte experimental. Como parte fundamental de la parte de laboratorio, tenemos que mencionar algunas consideraciones, algunas magnitudes fundamentales, como por ejemplo el caso de la hidrostática, en la cual podemos nosotros mencionar que es una rama de la física o es una parte de la física básicamente que se encarga de estudiar las propiedades y las leyes que van a gobernar a los fluidos, en este caso, en un estado de reposo. Así también nosotros podemos mencionar el estudio de efectos físicos que un cuerpo soporta cuando éste se encuentra sumergido en un fluido. Es así que podemos mencionar el caso de la densidad, el peso específico. En este sentido, la densidad de un material podemos establecer que es la cantidad de masa por cada unidad de volumen. Esta va a ser expresado en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. En el caso también, otra magnitud importante es que tenemos que mencionar es justamente la parte de la presión. En este sentido, la presión es una magnitud de carácter física en la cual mide la fuerza ejercida sobre una superficie por cada unidad de área. Viene la parte importante dentro de esta parte experimental que mencionamos al inicio, que es el principio de Pascal. Este principio establece que cualquier cambio de presión aplicado a un fluido cerrado, este se va a transmitir de igual forma en todas las direcciones dentro de un fluido. Este principio podemos nosotros mencionar que es la base de los sistemas hidráulicos, como las presas hidráulicas o dentro del campo tecnológico. Esto implica que si se aumenta la presión en un punto determinado, esta presión se distribuye en todo el fluido de una forma uniforme. El principio de Arquímedes, en cambio, establece que si un cuerpo se encuentra parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, este experimenta una fuerza de flotación, al igual que el peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esta fuerza de flotación actúa hacia arriba y es la razón por la cual los objetos flotan o se hunden, dependiendo de la relación entre el peso del objeto y el peso del fluido, en este caso, desplazado. El primer preámbulo es justamente dentro de la parte experimental. Tenemos algunas actividades previas que nos hemos permitido realizar para poder nosotros ejecutar la parte experimental y con ello obtener los resultados de la presente práctica. Como producto de la parte experimental, hemos podido nosotros contestar algunas interrogantes, algunas preguntas, justamente en relación a la parte experimental, en lo cual vamos a mencionar en primera instancia lo que corresponde al principio de Pascal. La primera pregunta tenemos que, de acuerdo con lo observado, ¿qué sucede al ejercer una presión sobre la superficie del líquido por medio de un émbolo de la jeringuilla? ¿Cómo es la intensidad con la que sale el agua por cada uno de estos orificios? En este caso vamos a justificar nuestra respuesta. Hemos podido nosotros determinar que cuando se ejerce presión sobre el líquido con el émbolo, el agua sale por los orificios con una intensidad proporcional a la presión aplicada.
Si este se utiliza un sistema con diferentes orificios, el flujo de agua será más intenso en aquellos orificios con menor resistencia o de mayor tamaño. Según la ley de Pascal que dice que la presión se distribuye de manera igual en todas las direcciones. Podemos observar también la imagen de la parte experimental ejecutada o realizada. Una segunda instancia tenemos si mediante la ejecución de la práctica hemos podido comprobar el principio de Pascal y por qué. Entonces nosotros vamos a concluir que en realidad sí se comprueba el principio de Pascal en este experimento, en la cual menciona que el principio de Pascal establece que cualquier variación de presión aplicada sobre un fluido confinado, este se transmite de forma igualitaria en todas las direcciones. En el caso del experimento, cuando se aplica una presión sobre el líquido mediante el émbolo de la jeringa, se observa que la presión se distribuye uniformemente en todo el fluido, lo que permite en este sentido que el agua salga a través de los orificios de manera uniforme si todos los orificios tienen el mismo tamaño. Además, la presión se transmite incluso a las partes más alejadas del fluido dentro del sistema, comprobando así que el principio de Pascal está en funcionamiento. Podemos apreciar aquí en la esquematización cómo el fluido sale a través de los diferentes orificios que nosotros hemos podido realizar en la jeringa. Un segundo momento es justamente con lo que respecta al principio de Arquímedes, en la cual luego de hacer la parte experimental hemos también podido realizar algunas mediciones y en función de ello establecer los cálculos correspondientes. La primera interrogante que vamos a contestar o a responder en este momento es la siguiente. Dice, ¿cuál es la magnitud del peso del trozo del hierro en el aire? Hemos podido establecer un análisis en el cual nosotros podemos decir lo siguiente, que si el trozo del hierro en el aire simplemente es el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, de acuerdo a las mediciones tenemos los siguientes datos. La masa del objeto es de 0,227 kilogramos, la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. En este sentido, vamos primero a establecer lo que es el peso del objeto en el aire, para lo cual empleamos la siguiente expresión matemática, que es el peso del objeto en el aire es igual a la masa del objeto por la gravedad. Realizando las sustituciones correspondientes en la fórmula planteada en este apartado, podemos establecer que el peso del objeto en el aire, de acuerdo al sistema internacional, es de 2,227 newtons. Esto representa el peso del hierro cuando el objeto no se encuentra sumergido en el fluido. Igual podemos observar la ejemplificación en la cual el objeto está suspendido en el dinamómetro y con ello hemos podido establecer las primeras mediciones y poder realizar el cálculo correspondiente. Un segundo momento manifiesta que cuál es la magnitud del peso aparente al introducirlo en la probeta. Hemos asimismo establecido un análisis en la cual menciona lo siguiente, que al introducir el trozo de hierro en el agua, su peso aparente disminuye debido a la fuerza de flotación que actúa hacia arriba o el empuje ejercido por el fluido sobre él, que actúa en dirección opuesta a la gravedad. Este empuje se calcula como el peso del agua desplazada y la magnitud del peso aparente. Es el peso real menos el empuje. Este peso aparente es menor que su peso real y se calcula restando el empuje del peso real del objeto. Hemos podido aquí justamente realizar los cálculos correspondientes. Asimismo, podemos establecer que el volumen del objeto es igual al volumen del agua derramada. En este sentido, tenemos un valor de 248 centímetros cúbicos. Tomando en cuenta que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, la aceleración de la gravedad es de 9,81. El peso del objeto en el aire es de 2,227 newtons, entonces vamos a calcular el valor del peso aparente. En primera instancia hemos calculado el valor del empuje del objeto, justamente hemos sustituido los valores en esta expresión matemática en la cual establece que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido y por el valor de la gravedad. Haciendo los reemplazos correspondientes, hemos establecido que el empuje tiene un valor de 2,433 newtons. Con este resultado, para poder nosotros determinar el valor del peso aparente, lo que hacemos es, en esta fórmula establecida, vamos a restar el valor del peso del objeto en el aire menos el valor del empuje, obteniendo un valor de menos 0,206 newtons.
Podemos observar asimismo en la gráfica la ejemplificación de la parte experimental realizada con los materiales adecuados. Una tercera interrogante es que ¿a qué se debe la disminución aparente en la magnitud del peso? Como análisis hemos planteado que la disminución del peso aparente se debe a la fuerza de flotación o empuje que experimenta el trozo de hierro, que actúa en dirección opuesta a la gravedad. Esta fuerza empuja al objeto hacia arriba y reduce su peso aparente, ya que la medida del peso en el fluido refleja la diferencia entre el peso real del mismo y el empuje que éste recibe. Otra interrogante a la cual vamos a darle solución es ¿a cuánto equivale la magnitud del empuje que recibe el trozo del hierro y en qué dirección y sentido actúa dicho empuje? Como análisis hemos planteado que el empuje tiene una magnitud igual al peso del agua desplazada por el trozo de hierro y esta actúa hacia arriba en sentido contrario a la gravedad. Hemos planteado algunos datos que el volumen del objeto es igual al volumen del agua derramada, que tenemos un valor de 248 centímetros cúbicos. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y la aceleración de la gravedad es de 9,81. Como parte de la solución hemos planteado que como el volumen del trozo de hierro sumergido es igual al volumen derramado del agua, entonces tenemos que 248 centímetros cúbicos, y como la densidad de esta es de 1 gramo por centímetro cúbico, entonces diremos que el empuje será igual a 248 gramos o 0,248 kilogramos. En este sentido, el empuje actúa en dirección hacia arriba, es decir, en sentido contrario al valor de la aceleración de la gravedad. Hemos podido asimismo calcular el valor del empuje, en la cual tenemos un valor de 2,433 newtons. Siguiente interrogante, tenemos qué cantidad de agua desalojó el trozo de hierro. Como análisis establecemos que la cantidad de agua desalojada equivale al volumen del trozo de hierro. Si sabemos que el peso específico del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, entonces el volumen desplazado por el hierro se calcula también usando una expresión matemática, es decir, el volumen es igual a la masa entre la densidad del fluido. Como nosotros tenemos que el volumen del objeto es igual al volumen derramado de agua y este tiene un valor de 248 centímetros cúbicos, entonces podemos establecer que, teniendo que el hierro tiene un volumen de 248 centímetros cúbicos, este desalojará 248 centímetros cúbicos de agua. Esta es una aplicación directa del principio de Arquímedes. Podemos igual observar aquí en la ejemplificación que una vez que el objeto está sumergido en el interior de la probeta, pues obviamente el volumen derramado aumenta. Siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el volumen si sabemos que el peso específico del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico? Entonces, el análisis es el siguiente, que si el volumen desalojado por el trozo de hierro será el mismo que el volumen del hierro, y este se obtiene dividiendo la masa del agua desalojada entre la densidad de la misma. Hemos podido aquí realizar los cálculos correspondientes, en donde mencionamos que el peso específico del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y la masa del agua es de 248 gramos. Como parte de la solución establecemos que el peso específico del agua, si es de 1 gramo por centímetro cúbico, entonces 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo. Por lo tanto, el volumen de agua desalojado por el trozo de hierro se puede calcular simplemente observando cuántos gramos de agua se desplazaron, lo cual es igual al volumen del objeto sumergido. Entonces, tenemos nosotros aquí que la masa del agua es de 248 gramos, por lo tanto, la masa del agua es igual al volumen del objeto sumergido, entonces tenemos también un valor de 248 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la magnitud del peso del volumen de agua desalojada por el trozo de metal? Establecemos lo siguiente, que el peso del volumen desalojado se puede calcular usando la fórmula del peso es igual a la masa por la gravedad. Como el peso específico del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, el peso del agua desplazada es igual a su volumen en gramos. Tenemos aquí asimismo los datos, el peso específico del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, el volumen del agua es de 248 gramos y la aceleración de la gravedad es de 9,81. Si trasladamos estos datos a la fórmula planteada para poder nosotros calcular el peso, establecemos que el valor del peso en este sentido es de 2.433 newtons. Son iguales o diferentes las magnitudes correspondientes al empuje que recibe el trozo de hierro y el del peso del agua desalojada por él, que tenemos que justificar en este sentido nuestra respuesta. Hemos planteado lo siguiente, que las magnitudes son iguales debido a que el principio de Arquímedes
establece que el empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del fluido desplazado. Por lo tanto, la magnitud del empuje sobre el trozo de hierro es igual al peso del agua desalojada por él. Se comprobó el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Podemos mencionar que sí se comprobó el principio de Arquímedes porque el empuje que recibe el trozo de hierro al estar sumergido en el agua es igual al peso del agua desplazada, lo cual es el comportamiento esperado según dicho principio. Como parte ya final, vamos a enunciar con nuestras propias palabras qué es el principio de Arquímedes. Hemos establecido lo siguiente, que el principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza de flotación hacia arriba que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esta fuerza de flotación actúa en dirección opuesta al peso del objeto y es la responsable fundamental de que los objetos floten o se hundan en el agua, dependiendo de la relación entre su peso y el peso del fluido desplazado. Hemos agregado aquí, como ya parte final del informe, algunos anexos fotográficos. Aquí podemos observar la parte preliminar para poder nosotros justamente desarrollar la parte práctica del principio de Pascal. Podemos observar aquí algunas imágenes, lo que hemos preparado a nivel de materiales para poder realizar las mediciones y las observaciones correspondientes. Asimismo, como parte de la experimentación del principio de Arquímedes, tenemos las partes también preliminares en las cuales hemos preparado los materiales correspondientes, como es el armado del equipo, el amarre justamente del trozo de hierro con el hilo de nylon para poder justamente suspender del dinamómetro, poder verter el agua dentro de lo que es la probeta, etcétera. Como conclusiones finales podemos establecer lo siguiente. Podemos nosotros mencionar que la fuerza de empuje es una fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. Podemos también mencionar que el empuje es igual a la diferencia entre el peso en el aire del objeto y el peso del objeto, en este caso sumergido en un fluido. También podemos establecer que el empuje es igual al producto de la densidad del fluido, el volumen sumergido del cuerpo y el valor de la gravedad. Finalmente, aquí podemos justamente observar las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos apoyado para poder nosotros realizar la parte experimental. En este sentido, es la forma como nosotros hemos podido realizar la parte experimental para la poder consensuar y consolidar la parte del informe experimental. Muchísimas gracias por la atención.